Les saludamos con mucho afecto, agradeciendo a Dios y a ustedes que hayan aceptado la oportunidad que tenemos de poder comunicarles en esta situación, en esta pandemia y en este problema tan fuerte que tenemos en casi todo el mundo, el poder escuchar los mensajes que hemos preparado para poder compartir con ustedes. Eh, en esta oportunidad quisiera que abrieran su Biblia, por favor, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. ¿Listos? Dice, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Jesús le está diciendo a sus discípulos, no estén turbados. Los problemas que yo les he estado comentando y que ya lo vimos desde la cena, es que los problemas no van a acabar, pero la solución es más grande que todos los problemas que podíamos tener. Todos los discípulos están turbados, están confundidos, están con una situación que no saben cómo resolverlo. Por un lado, Jesús en el capítulo anterior les narra y les señala a quien lo iba a traicionar, Judas. Judas, uno de los 12, uno que había comido con Jesús, no solo físicamente, sino por 3 años y medio de la palabra de Dios, del ejemplo de Jesús, de todo lo que Jesús les estaba enseñando y mostrando. Por lo tanto, él debería tener hasta los tuétanos la palabra de Dios. Pero su espíritu lo decidió, o su espíritu lo llevó por otro camino que él necesitaba o que él requería de una posición mucho más importante que la que acababa de recibir de Jesús o la que tenía con Jesús. Esperaba él gobernar, no sé, Judea, no sé, medio mundo, y no sabía que cuando él hubiera aceptado las cosas que Dios le estaba mostrando, él hubiera podido gobernar desde el cielo, cosa que se le chispó de las manos. ¿Por qué? Por ambicioso. Porque no estaba viviendo la vida que Jesús les estaba mostrando. Y luego todos los demás estaban también confusos por esta situación. Y Jesús les dijo que les daba un nuevo mandamiento en el capítulo 13, que se amaran los unos a los otros como Él les había amado. Amigo, esto es fuera de todo contexto. ¿Cómo puede un hombre amar como Dios ama? No lo conocemos, no entendemos esto. Y Jesús siguió hablando con ellos hasta que en la siguiente parte Jesús les dice que Él se va a ir, pero que va a regresar. Entonces Pedro le dice, ¿y a dónde vas? Que yo no pueda ir contigo. Yo me muero contigo en la raya, no importa lo que sea, tú dime y ahorita voy. Y Jesús le dijo, antes de esta noche, antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado que me conoces. ¿Te puedes imaginar la dimensión de esta situación? De que Jesús les está hablando de un nuevo orden que no existía en aquellos tiempos. ¿Por qué no lo había? Aunque ciertamente hacían sus sacrificios, llevaban sus ovejas, llevaban sus vacas y sus borregos y todo esto para ser sacrificado, pero eso no significaba o no los llevaba a al cambio interior que se necesitaba. Por eso Jesús le está diciendo, no se turbe su corazón, capítulo 14, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean en mí. Ese es el gran problema para todos nosotros, creer en Dios y creer en Jesucristo, y lo puedes ver por toda la tierra o por lo menos en este país, que mucha gente cree en Dios.
pero a su manera. Y el asunto que Jesús está hablando es que no es a tu manera, ni a mi manera, ni a la manera de mucha gente, de mayorías, sino es a la manera de Dios. Amas a Dios como Él te ama, porque si no, no funciona. Entonces Jesús les volvió a decir: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a prepararles lugar para ustedes, y vendré otra vez y los llevaré a donde yo estoy. ¿A dónde pudiera ser un lugar donde Jesús te puede llevar, donde la situación es exactamente lo que todos quisiéramos? Que hubiera paz, que hubiera amor, que no hubiera enfermedad, que no hubiera escasez, que no hubiera limitaciones, que no hubiera abusos, que no, la maldad no estuviera gobernando, como en muchos momentos en casi todo el mundo la maldad está tan crecida que está haciendo daño. Miles de personas están muriendo por la maldad. No sé si más que de las que están muriendo por el coronavirus, o la delincuencia ha ganado en todos los terrenos. No se turbe su corazón. Creen en mí, crean en Dios. Creen en Dios, crean en mí, porque el Padre y yo somos uno, pero no lo entendemos a veces. Estamos en nuestros propios o en nuestras propias maneras de pensar, que esto se nos hace difícil. Muy difícil, porque quisiéramos ver a Dios, y alguna vez alguno de nosotros pudo haber dicho: muéstrame a Dios. Y yo se lo voy a leer dentro de un momento. Entonces Jesús le dice: yo me voy y los llevaré a donde yo voy a estar. ¿Y dónde podía estar Jesús mejor que en el reino de Dios, donde Él gobierna con autoridad, poder, y además de su grande amor y compasión que ha tenido por todos nosotros? Luego dice: voy a prepararles lugar para que donde yo esté, también ustedes estén. Luego dice: vendré a ustedes otra vez y los llevaré conmigo. Aquí adelante dice que donde yo estoy, también ustedes estén. Versículo 4. Entonces, perdón. ¿Y saben a dónde voy? Sí, saben a dónde voy. Permítame un instante. Ay, ya me equivoqué aquí, brother. Y saben, ya lo encontré. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Jesús está diciéndole a sus discípulos turbados, están con una confusión tremenda. Jesús les dijo: y saben el camino. ¿Saben el camino? ¿Por qué sabían el camino ellos? ¿Qué habían hecho ellos para poder conocer el camino? No se está refiriendo a una vía, no se está refiriendo como la que en ese tiempo se hablaba mucho, que se decía que todos los caminos llevaban a Roma. Sí, de aquel entonces y de aquel momento sí, pero el camino que Jesús le está mandando o les está enseñando es el camino a Dios. ¿Conoce usted el camino a Dios? Sin Jesucristo usted no lo conoce, ni yo tampoco. Estamos viviendo en nuestras limitaciones que nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, y ahí se acabó. Pero Jesús nos está enseñando un camino adicional, un camino que no conocíamos todos nosotros, un camino que te lleva a la presencia de Dios. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para la presencia de Dios? Porque hay muchos, como ya se los comenté, como Judas, que vendió a Jesús. Es decir, le entró por una oreja todo lo que Jesús le enseñó y le salió por la otra. Nada se le quedó. Y también tenemos a Pedro, que sigue montado en su macho, en que él es el hombre justamente digno de ser llevado al cielo, de morir con Jesucristo. Te voy a decir más adelante, Pedro murió crucificado como Jesús,
pero el Pedro del que estamos ahorita hablando, refiriéndonos al Pedro que murió en la cruz, hay una diferencia enorme, infinita casi, si te lo puedo decir. Entonces Jesús le dice, y saben el camino y saben a dónde voy. Y entonces, y saben el camino, versículo 5, y saben el camino y a dónde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos podemos saber el camino? ¿Cómo se puede seguir el camino? Mira nada más lo que está sucediendo. Si esto pasó hace 2000 años, por desgracia, muchos todavía no entienden que seguir a Jesús es la forma más extraordinaria de vivir, de actuar, de pensar, de hablar. Es tener un nuevo diseño de todo. Y aquí Jesús se los dice ahora. Le dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Agárrense, amigo. Jesús está diciendo que Él es el único acceso para Dios. No hay otro acceso para Dios que no sea a través de Jesucristo. Y está diciendo tres cosas importantísimas. Yo soy el camino. Y como se les decía hace un momento, no se trata de una vía. Se trata de un modelo de vivir, de pensar, de actuar, de manera que tu vida y mi vida sean para Dios agradables. ¿Es agradable tu vida hoy para Dios o no lo es? Porque si no es agradable para Dios, estarás haciendo mucha religión, estarás haciendo muchas cosas interesantes, pero no vas a llegar a Dios. A Dios hay que llegar con las manos vacías. ¿Cómo con las manos vacías? Sí, presentándole a Dios toda la maldad que hemos hecho, toda la maldad que hemos pensado, todos los pensamientos y obras necias que hemos hecho, y traérselas a Él, y Él, por su grande amor y misericordia, porque para siempre es su misericordia, te lavará de tu alma y de tu espíritu, de manera que todos tus pecados, mis pecados, quedan borrados. Y si eso queda borrado, tú eres una nueva criatura en Dios, que ya no piensa o que ya no debe pensar ni actuar como lo hizo todo el tiempo, siempre en ventaja o tratando de ganarse la ventaja con todos los demás. Eso ya no funciona aquí. Funciona lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ámense unos a otros. Chirrión, y usted y yo amamos a los que nos han hecho daño, a los que nos han engañado, a los que nos han robado, a los que nos han timado. ¿En verdad los amamos? Creo que no, pero es el tiempo que nosotros decidamos cambiar eso. Fíjate, no amamos a Dios, o si amamos a Dios. Bueno, todos decimos si amamos a Dios, y le puedo preguntar, ¿y usted obedece a Dios? Porque si ama a Dios, le tiene que obedecer. ¿Le obedece? Obedece amando a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a todos los que están en su entorno. ¿Los ama verdaderamente o simplemente es un te amo, te quiero con loca pasión y ternura, pero no se los demuestra, no les da lo necesario? Y para amar a Dios hay que hacerlo como la viuda de la que Jesús habló cuando él estaba junto al lugar donde se recogían las ofrendas. Dice que llegó muchos y dejaban caer sus bolsas ahí para que oyeran el sonido de sus monedas de oro, de plata que llevaban,
Pero dice Jesús que llegó con 2 moneditas, si te lo puedo decir, a hoy serían como de 5 centavos, y eso lo dejó. Y Jesús llamó a sus discípulos y dijo, oigan, miren, esta mujer sí que ama a Dios. Y todos le miraron con el ceño fruncido, diciendo que ama más a Dios, pero no has visto la cantidad que ha dado todos, y esta da una miseria. Y Jesús les dijo, ustedes están viendo el número, pero Jesús está viendo, Dios está viendo el corazón de que esa viuda en esa situación de pobreza hizo más que todos los demás, porque ella dio todo lo que tenía. Y todos los demás, dice Jesús, damos de lo que nos sobra. Dar nuestras ofrendas y todo lo que Dios solicita es una oportunidad de mostrar que verdaderamente amamos a Dios. Y eso es importante en todo momento, no solo ahora que estamos en esta pandemia, sino en todo momento tenemos que mostrarle a Dios que lo amamos. He escuchado que algunos dicen, es que mi pastor es el Señor. Vaya. Pero el Señor tiene representantes que Él ha levantado para que nosotros seamos enseñados, seamos guiados, haya alguien que ore por nosotros y nos levante en la presencia de Dios. Así que Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Usted conoce este camino? ¿Conoce realmente este camino a Dios? Porque este camino es extraordinario. Muchos ya lo han caminado y están aquí marcados en la Biblia. Lo puede usted encontrar desde el capítulo 4 de Génesis, cuando Dios habla de Abel. Abel. Pero si solo son 2 o 3 versículos de Abel, sí, pero lo que él hizo trascendió a la historia. Estamos hablando de casi 6,000 años antes, cuando él y su hermano Caín le llevaron una ofrenda a Dios, solo que la ofrenda de Caín, que era labrador, fueron verduras y frutas. Pero la ofrenda de Abel fue un borreguito de lo más excelente que él tenía, un borreguito del cual se derramó sangre para poder ofrecerle a Dios esa ofrenda. Y Dios miró con buenos ojos la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? Porque Dios no necesita frutas y verduras. Dios necesita un corazón dispuesto a dar lo valioso. Y en cuanto más valioso demos, más estaremos caminando por el camino de Dios. Entonces, Abel caminó por el camino que Jesús está marcando, pero Caín no. Y más adelante estamos viendo el capítulo 6, cuando Dios viene y ve la cantidad tan terrible de maldad y corrupción que hay en toda la tierra. Y en todo eso dice que le dolió su corazón. ¿Por qué? Porque él no esperaba que el hombre le pagara de esa manera. A un bien, pagarlo con un mal. Eso es diabólico, ¿eh? Si usted paga un bien con un mal, eso es diabólico. El bien hay que pagarlo con bien. Así que ahí se lo dejo. Entonces vio a un hombre que estaba por ahí, que se llamaba Noé. Y Noé halló gracia delante de Dios. ¿Cómo que Noé halló gracia delante de Dios? Es sencillo. Noé caminaba por el camino que Dios había marcado, de integridad y de amor hacia él. Y no solo eso, sino que también a sus hijos los enseñó. Y cuando Dios salvó a a Noé y a su familia, fue en medio de toda la corrupción que había por fuera. Se salvaron, pero no se salvaron los que estaban haciendo lo malo, porque decían que creían en Dios, porque decían y tenían muchos templos hermosos, grandes, y mucha gente iba para allá, pero estaban vacíos espiritualmente de Dios, no tenían nada. Y seguimos con Abraham y podemos seguir con Isaac, que Isaac también, como su padre Abraham, caminó por el camino de Dios. ¿Cómo fue eso? Cuando
Dios le dijo a Abraham, quiero una ofrenda, y la ofrenda tiene que ser tu hijo. Abraham no le dijo, Señor, pero ¿cómo quieres que te ofrende a mi hijo? Si es lo único que tengo para permanecer en esta tierra por muchos años y por muchas generaciones. Pero él no le dijo a Dios, oye, Señor, ¿no te sirve esto, esto, esto? No, nunca le dijo, porque el camino de Dios es obediencia. ¿Está usted dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios? Porque eso es lo que te va a llevar a la extraordinaria bienvenida que Dios le dará a todos los que caminan por este camino. Cuando tú y yo lleguemos a su presencia, te va a decir, bienvenido, siervo mío, bienvenido, porque tú has sido fiel a tu Dios, a tu Señor. Y bueno, así podemos seguir con muchos ejemplos de esto. Puedes encontrar también más adelante a José. Qué impresionante es la vida de José. José caminó por el camino de Dios. Él no se apartó del camino a pesar de todas las oportunidades que tenía. Tenía el amor de su padre y tenía el mal reconocimiento de sus hermanos. Así que sus hermanos, cuando tuvieron la oportunidad, lo vendieron, lo golpearon, lo desnudaron y lo echaron en un pozo vacío para que ahí se quedara. Pero pasando una caravana, lo sacaron y lo vendieron. Fíjate bien, le golpearon, lo desnudaron, lo echaron en esa fosa para que muriera y lo vendieron. Y lo sacaron ahí desnudo y lo vendieron. Y fue a Egipto. Y ahí en Egipto fue otra vez vendido. Dios lo llevó a la casa de Potifar, y Potifar, que era un funcionario del gobierno del rey de Egipto, lo tomó y lo puso a trabajar en el campo, pero viendo que Dios estaba con él. Eso es lo impresionante, mi querido amigo. ¿Está Dios con usted o no está Dios con usted? Si está Dios con usted, usted está en el mejor camino que Dios ha marcado. José lo tuvo, y cuando vio que Dios estaba con él, le cambió el puesto, lo puso como administrador de toda su hacienda. Y dice que este hombre, Potifar, no se preocupaba de más que de lo que comía. Todo lo demás sabía que estaba manejado de una forma íntegra. José era un hombre íntegro, un hombre que nunca defraudó, nunca abusó de su posición, que después fue el segundo de Faraón. ¿Te puedes imaginar? Antes de eso, la señora Potifar, o la señora de Potifar, como quieras llamarle, lo vio que era un hombre muy atractivo, casi como un galán de los de ahora, y se acercó a él y le dijo, acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo. Es decir, que ella estaba dispuesta a romper todos los pactos que había hecho con sus dioses de ser fiel a su esposo. Aquí está un muchacho muy agradable, muy atractivo, muy inteligente, de una forma de hablar muy rápida y muy coherente, que esta mujer se enamora de él. Tanto que le preparó un cuatro para que él estuviera con ella en la cama. Pero él dijo, a todo mundo puedo engañar, pero a Dios no. Un hombre que conoce los caminos de Dios no se enreda en situaciones tan perversas. Y podrías decir, tenía pretextos para ello, muchos, pero el pretexto no te lleva a Dios, no me lleva a Dios. Tenemos que hacer lo que es justo delante de Dios. Y aquí lo tienes diciéndole a la señora que no, prefirió ir a la cárcel antes que violar, antes que
ofender a Dios y ofender, por supuesto, al marido de ella. El marido lo llevó a la cárcel y en la cárcel también vieron algo que está impresionante. José tenía la gracia y la bondad de Dios para todo lo que él hacía. Era perfecto. De manera que todos estaban admirados y él era un hombre muy importante también. Y te puedo seguir enseñando muchos hombres y mujeres extraordinarios. Y si quieres una mujer, Ruth la Moabita es una mujer extraordinaria. De hecho, hay un libro aquí en la Biblia que habla de ella. Una mujer que no conocía de Dios en toda su juventud, no conoció las cosas de Dios. Sin embargo, cuando una familia de Belén se fue para su tierra, para Moab, ella pudo conocer de muy cerca el camino de Dios, por la forma de vivir, por la forma de tratar, por la forma de trabajar, por todo lo que hacían ellos, de manera, aunque murió su esposo, con otros 2 más, ella siguió hasta llegar a la presencia de Dios. Se vino a la tierra de Dios, siendo una persona que era rechazada por todo Israel, pues ella se metió ahí y se ganó el favor de todos siendo acomedida. ¿Te das cuenta de lo que es hacer lo que es justo hacer en ciertos momentos? Los acomedidos no están preguntando, oye, ¿y puedo hacer esto, puedo el otro? No, ellos lo hacen. Si bien la necesidad, ellos lo hacen. Y él lo hizo de tal manera que vos, un pariente de Elizabeth, su suegra, se casó con ella y la descendencia del Señor Jesús pasó por ahí. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Puedes considerar tan importante que es que ella se metió a los caminos de Dios? Se metió al camino de Dios, no importándole nada su pasado, no importándole su pueblo, no importándole sus dioses, no importándole absolutamente nada, porque había un camino mucho más importante y mucho más glorioso que el de él. Ahora, ¿qué hay que hacer? Jesús regresó, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y si tú tomas el camino de Jesús, estarás tomando el camino más extraordinario que se puede encontrar en todo el universo, no solo aquí en la tierra, en el cielo. En todo el universo no hay un camino más importante que el camino que Jesús está marcando. El camino que Jesús te puedo mostrar, está en el Salmo 119, perdón. Acompáñame al Salmo 119. Dame un instante. Eclesiastés. ¿Ya lo tiene usted? Esta es la manera o este es el camino que Dios espera que caminemos todos o que actuemos en él. No es un camino de piedras, no es un camino pavimentado, es un camino de santidad. Y dice la palabra de Dios que sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. ¿Quiere usted ver a Dios? Tendrá que vivir en santidad. Fíjate lo que dice este salmo que me inspiró para poder hablarles ahora de esto. Versículo 1, 19. Bienaventurados los perfectos de camino. Ándale. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Tú quieres una bienaventuranza? Aquí hay una extraordinaria que te está esperando, nos está esperando. Bienaventurados los perfectos ¿qué dice aquí? Bienaventurados los perfectos de camino. Ese camino es Jesús. Así como tú y yo estamos ahora conociendo a través de la Biblia a Jesucristo, Él es el modelo que tú y yo tenemos que imitar. Así como Jesús pensaba, así como Jesús hablaba y así como Jesús actuaba, así tenemos que vivir nosotros. ¿Quieres esta bienaventuranza? Es para ti. Te está esperando. Solo es que tú digas, sí, que todas las cosas que hacíamos entre bien y entre mal y entre más o menos y
y aquí y allá y sin una definición, te digo, bienaventurados. Bienaventurado es un hombre al cual Dios bendice abundantemente. Bienaventurado el bienaventurados los de perfecto, los de perfecto camino, los perfectos de camino. Por favor, atiende a la palabra. Dios te quiere en su presencia. Es la razón de haber enviado a Jesús. Es la razón de que nosotros estemos ahora pudiéndonos comunicar a pesar de todos los pesares. Te digo que vayas conmigo al versículo 2. Bienaventurados los que guardan, ¿qué? ¿Qué dice? Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Los testimonios de quién? ¿Los propios? ¿Los tuyos? ¿Los míos? No, los de Dios. Son los de Dios de quien estamos hablando. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Y si no vamos por ese camino, Jesús no va a poder ayudarte a ti, ni a mí, ni a nadie, porque la ayuda la podemos obtener de Dios cuando llegamos con las manos, como se lo decía al principio, y le mostramos a Dios, este es todo lo que he sido y esto es lo que soy. Y Dios lo toma y dice, estás perdonado. Pero ahora le da en las manos este libro que se llama la Biblia. Y esta Biblia es el modelo que Dios desea que tú y yo, que tu familia, que toda tu descendencia alcance a llegar hasta el día de Jesucristo. Tú y yo estamos preparados, o deberíamos estar preparados ya para ir en ese camino, en ese caminar tan glorioso de Dios. El siguiente dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. ¿Lo buscas? ¿Lo buscas? Buscamos a Dios nada más para que nos bendiga, como lo hacen muchos, y por desgracia conozco a algunos que solo extienden la mano para que Dios les dé, pero de la otra mano ellos no dan nada, no dan más que tristeza. Conozco un hombre que estuvo por un año en rehabilitación de adicciones, y el hombre fue enseñado todos los días en la palabra de Dios y no pudo alcanzar el lugar. Un año después anda vagando y pidiendo limosna. ¿Dónde está todo lo que aprendió? ¿Dónde están los perfectos caminos de Dios? No le sirvieron para nada. Igual que el Judas, todo lo vendió por nada, solo por una torta y una taza de café. Pero no está viviendo, no le está dando a Dios en respuesta a toda la inversión que Dios hizo con él, nada. Así que bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. 3. Pues no hacen, ¿qué? No hacen iniquidad. Ya. Mi querido amigo, si estás haciendo iniquidad, te ruego en el amor de Dios que dejes de hacerlo. No tienes que estar pensando, lo hago, no lo hago. Si es malo, no lo hagas. Si no estás seguro si es bueno o es malo, no lo hagas. Sigue a Dios y entonces tendrás la oportunidad de caminar por este camino de perfección. La idea de esta palabra es que aprendamos a vivir en perfección. Aquí está la palabra. ¿Quieres? Eres bienvenido. Si no conoces a Dios, te ruego que en esta oportunidad le pidamos perdón a Dios y vengamos a su camino. Solo tienes que decir estas palabras que yo te voy a enseñar y que después las personas que conocen de la palabra que te enseñen a buscar las citas bíblicas de todo lo que está. Di conmigo, Padre Celestial, perdóname, Señor. He sido una persona corrupta de pensamiento, de palabra y de obra.
pero me arrepiento de ello. No deseo vivir más y tener un camino que me lleve al infierno, sino que me ayudes a ir a tu presencia. Yo te recibo, Señor, como mi Padre, y también te doy gracias por Jesucristo, que Él es mi Señor y mi Salvador, el que me redimió, el que pagó con su vida a esta persona que era yo. Gracias te doy por todo ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.